Lectura del libro El conflicto de los siglos de Elena Harmon White, capítulo 19, un reformador americano. Un agricultor íntegro y de corazón recto que había llegado a dudar de la divina autoridad de las Santas Escrituras, pero que deseaba sinceramente conocer la verdad, fue el hombre especialmente escogido por Dios para dar principio a la proclamación de la segunda venida de Cristo. Como otros muchos reformadores, Guillermo Miller había batallado con la pobreza en su juventud y así había aprendido las grandes lecciones de energía y abnegación. Los miembros de la familia de que descendía se distinguieron por un espíritu independiente y amante de la libertad, por su fuerza de resistencia y ardiente patriotismo, rasgos estos que sobresalían también en su carácter. Su padre era capitán en la guerra de la independencia norteamericana y a los sacrificios y sufrimientos porque pasó durante las luchas de aquella época tempestuosa, es a lo que se pueden achacar las circunstancias apremiantes que rodearon la juventud de Miller. Poseía una robusta constitución y ya desde su niñez dio pruebas de inteligencia no común. Rasgos que se fueron acentuando con la edad. Su espíritu era activo y bien desarrollado, y ardiente su sed de saber. Aunque no gozara de las ventajas de una instrucción académica, su amor al estudio y el hábito de reflexionar cuidadosamente, junto con su agudo criterio, hacían de él un hombre de sano juicio y de vasta comprensión. Su carácter moral era irreprochable y gozaba de envidiable reputación, siendo generalmente estimado por su integridad, su frugalidad y su benevolencia. A fuerza de energía y aplicación, pronto adquirió bienestar, si bien conservó siempre sus hábitos de estudio, desempeñó con éxito varios cargos civiles y militares, y el camino hacia la riqueza y los honores parecía estarle ampliamente abierto. Su madre era mujer de verdadera piedad, y durante su infancia había estado sujeto a influencias religiosas. Sin embargo, en su mocedad vióse asociado con deístas, cuyo influjo era tanto mayor cuanto que la mayoría de ellos eran buenos ciudadanos y hombres de disposiciones humanitarias y benévolas. Viviendo como vivían en medio de instituciones cristianas, sus caracteres se habían acomodado hasta cierto punto al medio ambiente. Debían a la Biblia las cualidades que les granjearon el respeto y la confianza. Y no obstante tan hermosas dotes se malograron hasta ejercer influencia contra la palabra de Dios. La compañía de esos hombres indujo a Miller a adoptar sus opiniones. Las interpretaciones corrientes de las Sagradas Escrituras presentaban dificultades que le parecían insuperables. Con todo, al paso de sus nuevas creencias le hacían rechazar la Biblia. No le ofrecían nada mejor con que sustituirla, lo que le dejó al pobre lejos de estar satisfecho. Sin embargo,
Siguió ateniéndose a estas ideas durante cerca de 12 años. Pero a la edad de 34 años, el Espíritu Santo impresionó su corazón con el sentimiento de su condición de pecador. No encontró en su creencia anterior seguridad alguna de dicha para más allá de la tumba. El porvenir se le presentaba sombrío y tétrico, refiriéndose años después a los sentimientos que le embargaban. En aquel entonces decía: el pensar en el aniquilamiento me ponía frío y me hacía estremecerme, y la responsabilidad personal me parecía envolver la destrucción segura de todos. El cielo antojábameseme de bronce sobre mi cabeza, y la tierra hierro bajo mis pies. La eternidad, ¿qué era? Y la muerte, ¿por qué existía? Cuanto más discurría, tanto más lejos estaba de la demostración. Cuanto más pensaba, tanto más divergentes eran las conclusiones a que llegaba. Traté de no pensar más, pero ya no era yo dueño de mis pensamientos. Me sentía verdaderamente agradecido. Me sentía verdaderamente desgraciado, pero sin saber por qué, murmuraba y me quejaba. Pero no sabía de quién. Sabía que algo andaba mal, pero no sabía ni dónde ni cómo encontrar lo justo. Gemía, pero sin esperanza. En este estado permaneció varios meses. De pronto, dice, el carácter de un Salvador se grabó hondamente en mi espíritu. Me parecía que bien podía existir un ser tan bueno y compasivo que expiara nuestras transgresiones y nos librara así de sufrir la pena del pecado. Sentí inmediatamente cuán amable había de ser este alguien, y me imaginé que podría yo echarme en sus brazos y confiar en su misericordia de tal ser. Entonces, pero siguió la pregunta: ¿cómo se puede probar la existencia de tal ser? Encontré que fuera de la Biblia no podía obtener prueba alguna de la existencia de semejante Salvador, y ni siquiera de una existencia futura. Vi que la Biblia presentaba precisamente un Salvador tal cual yo lo necesitaba, pero me puse perplejo para darme cuenta de cómo un libro no inspirado pudiera desarrollar principios tan perfectamente adaptados a las necesidades de un mundo caído. Me vi obligado a admitir que las Sagradas Escrituras debían ser una revelación de Dios. Llegaron a ser mi deleite y encontré en Jesús un amigo. El Salvador vino a ser para mí el más señalado entre 10,000, y las Escrituras, que antes eran oscuras y contradictorias, se volvieron entonces antorcha a mis pies y luz a mi senda. Mi espíritu se tranquilizó y se puso contento. Encontré que el Señor Dios era una roca en medio del océano de la vida. La Biblia llegó a ser entonces mi principal objeto de estudio, y puedo decir en verdad que la escudriñaba con gran deleite. Encontré que no se me había dicho nunca ni la mitad de lo que contenía. Me admiraba de que no hubiese visto antes su belleza y magnificencia, y me maravillaba de que hubiese podido jamás rechazarla.
En ella encontré revelado todo lo que mi corazón podía desear y un remedio para toda enfermedad del alma. Perdí enteramente el gusto por otra lectura y me apliqué de corazón a adquirir sabiduría de Dios. Miller hizo entonces pública profesión de fe en la religión que había despreciado antes, pero sus compañeros incrédulos no tardaron en aducir todos aquellos argumentos de que él mismo había echado mano a menudo contra la autoridad divina de las Santas Escrituras. Él no estaba todavía preparado para contestarles, pero se dijo que si la Biblia es una revelación de Dios, debía ser consecuente consigo misma, y que habiendo sido dada para instrucción del hombre, debía estar adaptada a su inteligencia. Resolvió estudiar las Sagradas Escrituras para sí mismo, para averiguar si las contradicciones aparentes no podían armonizarse, esforzándose en poner a un lado toda opinión preconcebida y prescindiendo de todo comentario, comparó pasaje con pasaje con la ayuda de las referencias marginales y de la concordancia. Prosiguió su estudio de un modo regular y metódico, empezando con el Génesis y leyendo versículo por versículo. No pasaba adelante, sino cuando el que estaba estudiando quedaba aclarado, dejándole libre de toda perplejidad. Cuando encontraba algún pasaje oscuro, solía compararlo con todos los demás textos que parecían tener alguna referencia con el asunto en cuestión. Dejaba a cada palabra su lugar propio en el tema de que trataba el texto, y si la idea que de ella tenía se armonizaba con cada pasaje colateral, la dificultad desaparecía. Así, cada vez que daba con un pasaje difícil de comprender, encontraba la explicación en alguna otra parte de las Santas Escrituras. Como estudiaba orando fervorosamente para que Dios le alumbrara lo que antes le había aparecido oscuro, se le aclaraba. Experimentó la verdad de las palabras del salmista: la entrada de tus palabras alumbra, a los simples les da inteligencia. Salmo 119, 130. Con profundo interés estudió los libros de Daniel y el Apocalipsis, siguiendo los mismos principios de interpretación que en los demás libros de la Biblia, y encontró con gran gozo que los símbolos proféticos podían ser comprendidos. Vio que las profecías, en la medida en que se habían cumplido literalmente, que todas las diferentes figuras, metáforas, parábolas, similitudes, etc., o estaban explicadas en su contexto inmediato, o los términos en que estaban expresadas eran definidas en otros pasajes, y que cuando eran así explicados debían ser entendidos literalmente. Así me convencí, dice, de que la Biblia es un sistema de verdades reveladas, dadas con tanta claridad y sencillez, que el que anduviere en el camino trazado por ellas, por insensato que fuere, no tiene por qué extraviarse. Eslabón tras eslabón de la cadena de la verdad descubierta, vino a recompensar sus esfuerzos a medida que paso a paso seguía las grandes líneas de la profecía.
ángeles del cielo dirigían sus pensamientos y descubrían las escrituras a su inteligencia, tomando por criterio el modo en que las profecías se habían cumplido en lo pasado, para considerar el modo en que se cumplirían las que quedaban aún por cumplirse. Tuvo la satisfacción de ver que el concepto popular del reino espiritual de Cristo, un milenio temporal antes del fin del mundo, no estaba fundado en la palabra de Dios. Esta doctrina que indicaba 1000 años de justicia y de paz antes de la venida personal del Señor, difería para quien sabe cuándo los terrores del día de Dios, pero por agradable que ella sea, es contraria a las enseñanzas de Cristo y de sus apóstoles, quienes declaran que el trigo y la cizaña crecerán juntos hasta la siega al fin del mundo, que los hombres malos y los impostores irán de mal en peor, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos y que el reino de las tinieblas subsistirá hasta el advenimiento del Señor y será consumido por el espíritu de su boca y destruido con el resplandor de su venida. Mateo 13, 30, 38, 41. Segunda de Timoteo 3, 13, 1. Segunda de Tesalonicenses 2, 8. La doctrina de la conversión del mundo y del reino espiritual de Cristo no era sustentada por la Iglesia Apostólica. No fue generalmente aceptada por los cristianos hasta casi a principios del siglo XVIII. Como todos los demás errores, este también produjo malos resultados. Enseñó a los hombres a dejar para un remoto porvenir la venida del Señor y les impidió que dieran importancia a las señales de su cercana llegada. Infundían un sentimiento de confianza y seguridad mal fundado y llevó a muchos a descuidar la preparación necesaria para ir al encuentro de su Señor. Miller encontró que la venida verdadera y personal de Cristo está claramente enseñada en las Sagradas Escrituras. San Pablo dice: el Señor mismo descenderá del cielo con mandato soberano, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, y el Salvador declara que verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y grande gloria, porque como el relámpago sale del oriente y se ve lucir hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Será acompañado por todas las huestes del cielo. El Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los ángeles con él, y enviará sus ángeles con gran estruendo de trompetas, los cuales juntarán a sus escogidos. 1 Tesalonicenses 4:16, Mateo 24:30, 27:31 y capítulo 25 y versículo 31. A su venida los cuerpos de los justos resucitarán, y los justos que estuvieron aún vivos serán mudados. No todos dormiremos, dice Pablo, mas todos seremos mudados en un momento, en un abrir de ojos, al sonar la última trompeta, porque sonará la trompeta y los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos mudados.
porque es necesario que este cuerpo corruptible se vista de incorrupción y que este cuerpo mortal se vista de inmortalidad. 1 Corintios 15, 51 al 53. Y en su carta a los tesalonicenses, después de describir la venida del Señor, dice: los muertos en Cristo se levantarán primero, luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes, al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. 1 Tesalonicenses 4, 16 y 17. El pueblo de Dios no puede recibir el reino sino cuando se realice el advenimiento personal de Cristo. El Señor había dicho: cuando el Hijo del Hombre vendrá en su gloria y todos los ángeles con él, entonces se sentará sobre el trono de su gloria y delante de él serán juntadas todas las naciones, y a los hombres los apartará unos de otros, como el pastor aparta las ovejas de las cabras, y pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces dirá el Rey a los que estarán a su derecha: venid, benditos de mi Padre, tomad posesión del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Hemos visto por los pasajes que acabamos de citar que cuando venga el Hijo del Hombre, los muertos serán resucitados incorruptibles y que los vivos serán mudados. Este gran cambio los preparará para recibir el reino, pues San Pablo dice: carne y sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. El hombre en su estado presente es mortal, corruptible, pero el reino de Dios será incorruptible y sempiterno. Por consiguiente, el hombre en su estado presente no puede entrar en el reino de Dios, pero cuando venga Jesús, concederá la inmortalidad a su pueblo y luego los llamará a poseer el reino del que hasta aquí solo han sido presuntos herederos. Estos y otros pasajes bíblicos probaron claramente a Miller que los acontecimientos que generalmente se esperaba que se verificasen antes de la venida de Cristo, tales como el reino universal de la paz y el establecimiento del reino de Dios en la tierra, debían realizarse después del segundo advenimiento. Además, todas las señales de los tiempos y el estado del mundo correspondían a la descripción profética de los últimos días. Miller, por el solo estudio de las Sagradas Escrituras, tuvo que llegar a la conclusión de que el periodo fijado para la subsistencia de la tierra en su estado actual estaba por terminar. Otra especie de evidencia que afectó vitalmente mi espíritu, dice él, fue la cronología de las Santas Escrituras. Encontré que los acontecimientos predichos que se habían cumplido en lo pasado se habían desarrollado muchas veces dentro de los límites de un tiempo dado. Los 120 años hasta el diluvio, Génesis 6:3, los 7 días que debían precederlo con el anuncio de 40 días de lluvia, Génesis 7:4, los 400 años de la permanencia de la posteridad de Abraham en Egipto, Génesis 15:13, los 3 días
de los sueños del copero y del panadero, Génesis 40, 12 al 20. Los 7 años de Faraón, Génesis 41, 28 al 54. Los 40 años en el desierto, Números 14, 34. Los 3 años y medio de hambre, una de Reyes 17, 1. Los 70 años de cautiverio en Babilonia, Jeremías 25, 11. Los 7 tiempos de Nabucodonosor, Daniel 4, 13 al 16, y las 7 semanas y 62 semanas, y la una semana, haciendo 70 semanas determinadas sobre los judíos, Daniel 9, 24 al 27. Todos estos acontecimientos limitados por estos periodos de tiempo no fueron una vez más que asunto profético, mas se cumplieron de acuerdo con las predicciones. Por consiguiente, al encontrar en su estudio de la Biblia varios periodos cronológicos, los cuales según su modo de entenderlos se extendían hasta la segunda venida de Cristo, no pudo menos que considerarlos como los tiempos señalados, que Dios había revelado a sus siervos. Las cosas secretas, dice Moisés, pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas nos pertenecen a nosotros y a nuestros hijos para siempre. Y el Señor declara por el profeta Amós que no hará nada sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Así que los que estudian la palabra de Dios pueden confiar que encontrarán en las Santas Escrituras indicado con claridad el acontecimiento más estupendo que debe realizarse en la historia de la humanidad. Estando completamente convencido, dice Miller, de que toda escritura divinamente inspirada es útil y que en ningún tiempo fue dada por voluntad de hombre, sino que fue escrita por hombres santos inspirados del Espíritu Santo, y esto para nuestra enseñanza, para que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras nosotros tengamos esperanza. No puede menos que considerar las partes cronológicas de la Biblia, tan pertinentes a la palabra de Dios y tan acreedoras a que las tomáramos en cuenta como cualquiera otra parte de las Sagradas Escrituras. Pensé por consiguiente que al tratar de comprender lo que Dios en su misericordia había juzgado conveniente revelarnos, yo no tenía derecho para pasar por alto los periodos proféticos. La profecía que parecía revelar con la mayor claridad el tiempo del segundo advenimiento era la de Daniel 8:14. Hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, siguiendo la regla que se había impuesto de dejar que las escrituras se interpretasen a sí mismas. Miller llegó a saber que un día en la profecía simbólica representa un año. Vio que el periodo de 2300 días proféticos o años literales se extendían mucho más allá del fin de la era judaica y que por consiguiente no podía referirse al santuario de aquella economía. Miller aceptó la creencia general de que durante la edad cristiana la tierra es el santuario y comprendió por consiguiente que la purificación del santuario predicha en Daniel 8:14 representaba la purificación de la tierra con fuego en el segundo advenimiento de Cristo,
Llegó pues a la conclusión de que si se podía encontrar el exacto punto de partida de los 2300 días, sería fácil fijar el tiempo del segundo advenimiento. Así quedaría revelado el tiempo de aquella gran consumación, el tiempo en que concluiría el presente estado de cosas con todo su orgullo y poder, su pompa y vanidad y su maldad y opresión, el tiempo en que la tierra dejaría de ser maldita, en que la muerte sería destruida y daría el galardón a los siervos de Dios, a los profetas y santos y a todos los que temen su nombre, tiempo que serían destruidos los que asolaban la tierra. Miller siguió escudriñando las profecías con más empeño y fervor que nunca, dedicando noches y días enteros al estudio de lo que parecía entonces ser de tan inmensa importancia y absorbente interés. En el capítulo 8 de Daniel, no pudo encontrar guía para el punto de partida de los 2300 días, aunque se le mandó que hiciera comprender la visión a Daniel. El ángel Gabriel solo le dio a este una explicación. Una explicación parcial cuando el profeta vio las terribles persecuciones que le sobrevendrían a la iglesia. Desfallecieron sus fuerzas físicas, no pudo soportar más y el ángel lo dejó por algún tiempo. Daniel quedó sin fuerzas y estuvo enfermo algunos días y estaba asombrado de la visión. Dice, mas no hubo quien lo explicase. Y sin embargo, Dios había mandado a su mensajero, haz que éste entienda la visión. Esa orden debía ser ejecutada. En obedecimiento a ella, el ángel poco tiempo después volvió hacia Daniel diciendo, ahora he salido para hacerte sabio de entendimiento. Entiende pues la palabra y alcanza inteligencia de la visión. Había un punto importante en la visión del capítulo 8 que no había sido explicado, a saber, el que se refería al tiempo, al periodo de los 2300 días. Por consiguiente, el ángel, reasumiendo su explicación, se detiene principalmente en la cuestión del tiempo. 70 semanas están determinadas en cuanto a tu pueblo y en cuanto a tu santa ciudad. Sabe pues y entiende que desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías, el príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. La ciudad volverá a edificarse con calle y foso, bien que en tiempos de angustia, y después de las 62 semanas será muerto el Mesías, y no será más suyo el pueblo, y dará validez al pacto para con muchos en la semana restante. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda vegetal. El ángel había sido enviado a Daniel con el objeto expreso de que le explicara el punto que no había logrado comprender en la visión del capítulo 8. El dato relativo al tiempo, hasta 2300 tardes y mañanas, entonces será purificado el santuario, después de mandar a Daniel que entienda la palabra y que alcances inteligencia de la visión.
Las primeras palabras del ángel son: 70 semanas están determinadas en cuanto a tu pueblo y en cuanto a tu santa ciudad. La palabra traducida aquí por determinadas significa literalmente descontadas. El ángel declara que 70 semanas, que representaban 490 años, debían ser descontadas por pertenecer especialmente a los judíos. Pero ¿de dónde fueron descontados? Como los 2300 días son el único periodo de tiempo mencionado en el capítulo 8, este debe ser el periodo del que fueron descontadas las 70 semanas. Las 70 semanas deben por consiguiente formar parte de los 2300 días y ambos periodos deben empezar juntos. El ángel declaró que las 70 semanas datan del momento en que salió el edicto para reedificar a Jerusalén. Si se pudiese encontrar la fecha de aquel edicto, entonces quedaría fijado el punto de partida del gran periodo de los 2300 días. Ese decreto se encuentra en el capítulo 7 de Esdras. Fue expedido en su forma más completa por Artajerjes, rey de Persia, en el año 457 antes de Jesucristo. Pero en Esdras 6:14 se dice que la casa del Señor en Jerusalén fue edificada por orden de Ciro y de Darío y de Artajerjes, reyes de Persia. Estos tres reyes, al expedir el decreto y al confirmarlo y completarlo, lo pusieron en la condición requerida por la profecía para que marcase el principio de los 2300 años. Tomando el año 457 antes de Jesucristo, en que el decreto fue completado como fecha de la orden, se echó de ver que cada especificación de la profecía referente a las 70 semanas se había cumplido. Desde que salga la orden para restaurar y reedificar a Jerusalén hasta el Mesías el príncipe habría 7 semanas y 62 semanas, es decir, 69 semanas, o sea, 483 años. El decreto de Artajerjes fue puesto en vigencia en el otoño del año 457 a.C. Partiendo de esta fecha, los 483 años alcanzan el otoño del 27 antes de Jesucristo. Entonces fue cuando esta profecía se cumplió. La palabra Mesías significa el ungido. En el otoño del año 27 de Jesucristo, Cristo fue bautizado por Juan y recibió la unción del Espíritu Santo. El apóstol Pedro testifica que a Jesús de Nazaret Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder. Y el mismo Salvador declara: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Después de su bautismo, Jesús volvió a Galilea, predicando el Evangelio de Dios y diciendo: se ha cumplido el tiempo, y dará validez al pacto para con muchos en la semana restante. La semana de que aquí se habla es la última de las 70 semanas
Son los 7 últimos años del periodo concedido especialmente a los judíos durante ese espacio de tiempo que se extendió del año 27 al año 34 de Jesucristo. Cristo primero en persona y luego por intermedio de sus discípulos presentó la invitación del Evangelio especialmente a los judíos. Cuando los apóstoles salieron para proclamar las buenas nuevas del reino, las instrucciones del Salvador fueron: no vayáis en camino de gentiles, ni entréis en ciudad de samaritanos, sino id más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda vegetal. En el año 31 de Jesucristo, 3 años y medio después de su bautismo, nuestro Señor fue crucificado. Con el gran sacrificio ofrecido en el Calvario, terminó aquel sistema de ofrendas que durante 4000 años había sido tipo del Cordero de Dios. El tipo vino a unirse con el antitipo. Con este hecho, todos los sacrificios y oblaciones del sistema ceremonial tenían que dejar de ser. Las 70 semanas o 490 años concedidos a los judíos terminaron, como lo vimos, en el año 34 de Jesucristo. En dicha fecha, por auto del Sanedrín judaico, la nación selló su rechazo del Evangelio con el martirio de Esteban y la persecución de los discípulos de Cristo. Entonces el mensaje de salvación, no estando más reservado exclusivamente al pueblo elegido, fue dado al mundo. Los discípulos, obligados por la persecución a huir de Jerusalén, andaban por todas partes predicando la palabra. Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, proclamó a ellos el Cristo. Pedro, guiado por Dios, dio a conocer el Evangelio al centurión de Cesarea. El piadoso Cornelio, el ardiente Pablo, ganado a la fe de Cristo, fue comisionado para llevar las alegres nuevas lejos a los gentiles. Hasta aquí cada uno de los detalles de las profecías se han cumplido de una manera sorprendente, y el principio de las 70 semanas queda establecido irrefutablemente en el año 457 antes de Jesucristo y su fin en el año 34 de Jesucristo. Partiendo de esta fecha, no era difícil encontrar el término de los 2300 días. Las 70 semanas, 490 días descontadas de los 2300 días, quedaban 1800 días. Concluidos los 490 días, quedaban aún por cumplirse los 1810 días. Contando desde el año 34 de Jesucristo, los 1810 años alcanzan al año 1844. Consiguiente, los 2310 de Daniel 8:14 terminaron en 1844, a fin de este gran periodo profético, según el testimonio del ángel de Dios, el santuario debía ser purificado. De este modo, la fecha de la purificación del santuario, la cual se creía casi universalmente que se verificaría en el segundo advenimiento de Cristo, quedó definitivamente establecida. Miller y sus colaboradores creyeron primero que los 2300 días terminarían en la primavera de 1844, mientras que la profecía señala el otoño de ese mismo año.
La mala inteligencia de este punto fue causa de desengaño y perplejidad. Para los que habían fijado para la primavera de dicho año el tiempo de la venida del Señor, pero esto no afectó en lo más mínimo la fuerza de la argumentación que demuestra que los 2300 días terminaron en el año 1844 y que el gran acontecimiento representado por la purificación, el santuario, debía verificarse entonces. Al empezar a estudiar las Sagradas Escrituras, como lo hizo para probar que son una revelación de Dios, Miller no tenía la menor idea de que llegaría a la conclusión de que había llegado apenas podía él mismo creer en los resultados de su investigación. Pero las pruebas de las Santas Escrituras eran demasiado evidentes y concluyentes para rechazarlas. Había dedicado 2 años al estudio de la Biblia, cuando en 1818 llegó a tener la solemne convicción de que unos 25 años después aparecería Cristo para redimir a su pueblo. No necesito decir nada, dice Miller, del gozo que llenó mi corazón ante tan embelezadora perspectiva, ni de los ardientes anhelos de mi alma para participar del júbilo de los redimidos. La Biblia era para mí entonces un libro nuevo. Era esto en verdad una fiesta de la razón. Todo lo que a mí me había sido opaco, místico o oscuro en sus enseñanzas había desaparecido de mi mente ante la clara luz que brotaba de sus sagradas páginas. Y oh, cuán brillante y gloriosa aparecía la verdad. Todas las contradicciones y disonancias que había encontrado antes en la palabra desaparecieron, y si bien quedaban muchas partes de cuya inteligencia no estaba yo mismo satisfecho del todo, era tanta la luz que de ellas manaba para alumbrar mi inteligencia obscurecida, que al estudiar las Sagradas Escrituras sentía un deleite que nunca antes me hubiera figurado que podría sacar de sus enseñanzas. Solemnemente convencido de que las Santas Escrituras anunciaban el cumplimiento de tan importantes acontecimientos en tan corto espacio de tiempo, surgió con fuerza en mi alma la cuestión de saber cuál era mi deber para con el mundo, en vista de la evidencia que había conmovido mi propio espíritu. No pudo menos que sentir que era deber suyo impartir a otros la luz que él había recibido. Esperaba encontrar oposición de parte de los impíos, pero estaba seguro de que todos los cristianos se alegrarían en la esperanza de ir al encuentro del Salvador, a quien profesaban amar. Su único temor era de que en su gran júbilo por la perspectiva de la gloriosa liberación que debía cumplirse tan pronto, muchos recibiesen la doctrina sin examinar detenidamente las Santas Escrituras para ver si demostraban la verdad. De aquí que vacilara en presentarla por temor de estar errado y de hacer descarriar a otros.
Así es como fue inducido a revisar las pruebas que apoyaban las conclusiones a que había llegado y a considerar cuidadosamente cualquier dificultad que se presentase a su espíritu. Encontró que las objeciones se desvanecían ante la luz de la palabra de Dios, como la neblina ante los rayos del sol. Transcurridos 5 años en esos estudios, quedó enteramente convencido de que su manera de ver era correcta. El deber de hacer conocer a otros lo que él creía estar tan claramente enseñado en las Sagradas Escrituras se le impuso entonces con una nueva fuerza. Cuando estaba ocupado de mi trabajo, decía, sonaba continuamente en mis oídos el mandato: anda y haz saber al mundo el peligro que corre. Se me venía continuamente a la mente este pasaje: cuando yo digo al inicuo, oh hombre inicuo, ciertamente morirás si tú no hablas para amonestar al inicuo de su camino. Él, siendo inicuo en su iniquidad, morirá, mas su sangre yo la demandaré de tu mano. Pero cuando tú hubieres amonestado al inicuo de su camino para que se vuelva de él, si no se volviere de su camino, por su pecado morirá, mas tú has librado tu alma. Sentía que si los impíos podían ser amonestados eficazmente, multitudes de ellos se arrepentirían, y que al no ser amonestados, su sangre podía ser demandada de mi mano. Empezó a presentar sus ideas en círculo privado siempre que se le ofrecía la oportunidad, pidiendo a Dios que algún ministerio sintiese la fuerza de ellas y se dedicase a proclamarlas, pero no pudo librarse de la convicción de que él tenía un deber personal que cumplir, dando al aviso de continuo se presentaban a su espíritu las siguientes palabras: anda y anúncialo al mundo, su sangre será demandada de tu mano. Esperó 9 años y la carga continuaba pesando sobre su alma, hasta que el año 1831 expuso por primera vez en público las razones de la fe que tenía. Así como Eliseo fue llamado cuando seguía a sus bueyes en el campo para recibir el manto de la consagración al misterio profético, así también Guillermo Miller fue llamado a dejar su arado y descubrir al pueblo los misterios del reino. Los misterios del reino de Dios. Indeciso y tembloroso, dio principio a su obra, conduciendo a sus oyentes paso a paso a través de los periodos proféticos hasta el segundo advenimiento de Cristo. Cada esfuerzo aumentaba sus energías y valor al ver el marcado interés que despertaban sus palabras. No fue sino debido a la solicitación de sus hermanos, en cuyas palabras creyó oír el llamamiento de Dios, como Miller consintió en presentar sus opiniones en público.
Tenía entonces 50 años de edad, no estaba acostumbrado a hablar en público y se sentía oprimido al reconocer su incapacidad para la obra que tenía delante. Pero desde el principio sus labores fueron notablemente bendecidas para la salvación de sus almas. Su primera conferencia fue seguida de un despertamiento religioso, durante el cual 30 familias enteras, menos 2 personas, fueron convertidas. Se le instó inmediatamente a que hablase en otros lugares y casi en todas partes su trabajo tuvo por resultado un avivamiento en la obra del Señor. Los pecadores se convertían, los cristianos eran despertados a mayor consagración y los deístas, los incrédulos, eran inducidos a reconocer la verdad de la Biblia y de la religión cristiana. El testimonio de aquellos entre quienes trabajaba conseguía ejercer influencia en una clase de espíritu fuera del alcance de la influencia de otros hombres. Su predicación es la que se necesita para despertar el espíritu público a los grandes asuntos de la religión y para contrarrestar la mundanalidad y sensualidad crecientes en la época. En casi todas las ciudades se convertían los oyentes por docenas y hasta por centenares. En muchas poblaciones las iglesias protestantes de casi todas las denominaciones le fueron abiertas de par en par y las invitaciones para trabajar en ellas le venían generalmente de los mismos ministros de las diversas congregaciones. Su regla invariable era de no trabajar en ningún lugar donde no hubiese sido invitado. Sin embargo, pronto vio que no le era posible atender ni a la mitad de los llamamientos con que se le abrumaba. Muchos de los que los aceptaban su modo de ver en cuanto a la fecha exacta del segundo advenimiento estaban convencidos de la seguridad y proximidad de la venida de Cristo y de que necesitaban prepararse para ella. En algunas de las grandes ciudades sus labores hicieron extraordinaria impresión. Verdaderos vendedores de licores abandonaron su tráfico y convirtieron sus tiendas en salas de culto. Los garitos eran abandonados, incrédulos, deístas, universalistas y hasta libertinos, de los más perdidos, algunos de los cuales no habían entrado en ninguna sala de culto desde hacía años, se convertían. Las diversas denominaciones establecieron reuniones de oración en diferentes barrios y a casi cada hora del día, y los hombres de negocios se reunían a mediodía para orar y cantar alabanzas. No se notaba excitación estrafalaria, sino que los espíritus estaban generalmente penetrados del sentimiento de lo solemne. La obra de Miller, como la de los primitivos reformadores, tendía más bien a convencer el entendimiento y a despertar la conciencia que a despertar meras emociones. En 1833, Miller recibió de la Iglesia Bautista, de la cual era miembro, una licencia autorizándole para predicar. Además, buen número de los ministros de su denominación aprobaron su obra, y fue con su sanción formal con que prosiguió sus trabajos. Hizo viajes y predicó sin descanso.
Si bien sus labores personales se limitaban principalmente a los estados del este y del centro de los Estados Unidos, durante varios años él mismo cubrió todos sus gastos de su bolsillo y posteriormente no le costearon nunca por completo los gastos de viaje a los puntos donde se le llamaba. De este modo, sus labores públicas, lejos de ser un provecho pecuniario, constituían pesado gravamen para su fortuna particular, que fue menguando durante este periodo de su vida. Era padre de numerosa familia, pero como todos los miembros de ella eran frugales y diligentes, su hacienda bastaba para el sustento de todos ellos. En 1833, 2 años después de haber principiado Miller a presentar en público las pruebas de la próxima venida de Cristo, apareció la última de las señales que habían sido anunciadas por el Salvador como precursores de su segundo advenimiento. Jesús había dicho: las estrellas del cielo que caerán. Y Juan, al recibir la visión de las escenas que anunciarían el día de Dios, declara en Apocalipsis: las estrellas del cielo cayeron a la tierra, de la manera que una higuera echa sus higos no maduros aún cuando es sacudida por un gran viento. Esta profecía se cumplió de modo sorprendente y pasmoso con la gran lluvia meteórica del 13 de noviembre de 1833. Fue cuando el más dilatado y admirable espectáculo de estrellas errantes que se haya jamás registrado. Todo el firmamento sobre todos los Estados Unidos estuvo entonces durante horas enteras en conmoción ígnea. No ha ocurrido jamás en este país, desde el tiempo de los primeros colonos, un fenómeno celestial que despertara tan grande admiración entre unos, ni tanto terror ni alarma entre otros. Su sublimidad y terrible belleza quedan aún grabadas en el recuerdo de muchos. Jamás cayó lluvia más tupida que cayeron los meteoros hacia la tierra. Al este, al oeste, al norte y al sur era lo mismo. En una palabra, todo el cielo parecía en conmoción. El espectáculo, tal como está descrito en el diario del profesor Silliam, fue visto por toda la América del Norte, desde las 2 de la madrugada hasta la plena claridad del día, en un firmamento perfectamente sereno y sin nubes. Todo el cielo estaba constantemente agitado por una lluvia incesante de cuerpos que brillaban de modo deslumbrador. Ninguna lengua en verdad podría describir el resplandor de tan hermoso espectáculo. Nadie que no lo haya presenciado puede formarse exacta idea de su esplendor. Parecía que todas las estrellas del cielo se hubiesen reunido en un punto cerca del cenit y que fuesen lanzadas de allí con la velocidad del rayo en todas las direcciones del horizonte, y sin embargo no se agotaban. Con toda rapidez seguíanse por miles unas tras otras, como si hubiesen sido creadas para él. San Mateo 24:29, Apocalipsis 6:13. Como si hubiesen sido creadas para el caso.
Es imposible contemplar una imagen más exacta de la higuera que deja caer sus higos cuando es sacudida por un gran viento. En el Jornal de Comercio de Nueva York, el 14 de noviembre, se publicó un largo artículo referente a este maravilloso fenómeno y que contiene la siguiente declaración: supongo que ningún filósofo ni escolástico han referido o registrado jamás un suceso como el de ayer por la mañana. Hace 1800 años un profeta lo predijo con toda exactitud. Por si algo nos costase comprender que las estrellas que cayeron significan estrellas errantes o fugaces, que es el único sentido verdadero y literal. Así es como se realizó la última de esas señales de su venida, tocante a las cuales Jesús había dicho a sus discípulos: cuando viereis todas estas cosas, sabed que está cerca a las puertas mismas. Después de estas señales, Juan vio que el más grande acontecimiento que debía seguir era el cielo, que desaparecería como un libro cuando es arrollado, mientras que la tierra era sacudida, que las montañas y las islas eran movidas de sus lugares y que los impíos, aterrorizados, trataban de esconderse de la presencia del Hijo del Hombre. Muchos de los que presenciaron la caída de las estrellas la consideraron como un anuncio del juicio venidero, como un signo espantoso, un presagio misericordioso de aquel grande y terrible día. Así fue dirigida la atención del pueblo hacia el cumplimiento de la profecía, y muchos fueron inducidos a hacer caso del aviso del segundo advenimiento. En el año 1840, otro notable cumplimiento de la profecía despertó general interés. 2 años antes, Josías Lish, uno de los principales ministros que predicaban el segundo advenimiento, publicó una explicación del capítulo 9 del Apocalipsis que predecía la caída del Imperio Otomano. Según sus cálculos, esa potencia sería derribada en el año 1840. Lo leído está en San Mateo 24:33, Apocalipsis 6:12 al 17. En el año 1840 de Jesucristo, durante el mes de agosto y pocos días antes de su cumplimiento, escribió, admitiendo que el primer periodo de los 150 años se haya cumplido exactamente antes de que Deacocés subiera al trono con permiso de los turcos, y que los 391 años y 15 días comenzaran al terminar el primer periodo. Dicho periodo terminará el 11 de agosto de 1840, día en que puede anticiparse que el poder otomano en Constantinopla será quebrantado, y esto es lo que creo que va a confirmarse. En el tiempo mismo que había sido especificado, Turquía optó por medio de sus embajadores la protección de las potencias aliadas de Europa, poniéndose así bajo el gobierno de las naciones cristianas. El acontecimiento cumplió exactamente la predicción. Cuando esto se llegó a saber, multitudes se convencieron de que los principios de interpretación profética adoptados por Miller y sus compañeros eran correctos, con lo que recibió un impulso maravilloso el movimiento adventista. Hombres de saber
y de posición social se adhirieron a Miller, tanto para predicar como para publicar sus ideas. Y de 1840 a 1844, la obra se extendió rápidamente. Guillermo Miller poseía grandes dotes intelectuales disciplinadas por la reflexión y el estudio, y a ellas añadió la sabiduría del cielo. Habiéndose puesto en relación con la fuente de la sabiduría, era hombre de verdadero valer, que no podía menos que imponer respeto y granjearse el aprecio donde quiera que supiera estimarse la integridad, el carácter y el valor moral. Uniendo verdadera bondad de corazón a la humildad cristiana y al dominio de sí mismo, era atento y afable para con todos, y siempre listo para escuchar las opiniones de los demás y pesar sus argumentos. Sin apasionamiento ni agitación, ponía a prueba todas las teorías, doctrinas a la luz de la palabra de Dios, y su sano juicio y profundo conocimiento de las Sagradas Escrituras le permitían refutar el error y descubrir la falsedad. Sin embargo, no prosiguió su obra sin encontrar violenta oposición, como le sucediera a los primeros reformadores. Las verdades que proclamaba no fueron recibidas favorablemente por los maestros religiosos del pueblo. Como estos no podían conservar sus posiciones apoyándose en las Santas Escrituras, se vieron obligados a recurrir a los dichos y doctrinas de los hombres, a las tradiciones de los padres, pero la palabra de Dios era el único testimonio que aceptaban los predicadores de la verdad del segundo advenimiento. La Biblia y la Biblia sola era su consigna. La falta de argumentos bíblicos de parte de sus adversarios era suplida por el ridículo y la burla. Tiempo, medios y talentos fueron empleados en difamar a aquellos cuyo único crimen consistía en esperar con júbilo el regreso de su Señor, y en esforzarse en vivir santamente y en exhortar a los demás que se preparasen para su aparición. Serios fueron los esfuerzos que se hicieron para apartar la mente del pueblo del asunto del segundo advenimiento. Se hizo aparecer como pecado, como algo de que los hombres debían avergonzarse, el estudio de las profecías que se refieren a la venida de Cristo y al fin del mundo. Así los ministros del pueblo socavaron la fe en la palabra de Dios. Sus enseñanzas volvían incrédulos a los hombres, y muchos se arrogaron la libertad de andar según sus impías pasiones. Luego los autores del mal echaban la culpa de él a los adventistas, mientras que un sinnúmero de personas inteligentes e interesadas se apiñaban para oír a Miller. Su nombre era rara vez mencionada por la prensa religiosa, y solo para ridicularizarlo y acusarlo, los indiferentes y los impíos, alentados por la actitud de los maestros de religión, recurrieron a epítetos difamantes, a chistes vulgares y blasfemos en sus esfuerzos para atraer el desprecio sobre él y su obra. El siervo de Dios, encarnecido en el servicio y que había dejado su cómodo hogar para viajar a costa propia, de ciudad en ciudad, de pueblo en pueblo, batallando continuamente para proclamar al mundo la solemne amonestación del juicio inminente, fue vilmente
tildado de fanático, mentiroso y arrullero. Las mofas, las mentiras y los ultrajes se echaban sobre él. Despertaron la censura y la indignación hasta de la prensa profana. La gente del mundo declaró que tratar un tema de tan imponente majestad e importantes consecuencias con ligereza y lenguaje vulgar no equivalía a hacer broma de los sentimientos de sus propagadores y defensores, sino a reírse del día del juicio, a mofarse del mismo Dios y a hacer burla de su tribunal. El instigador de todo mal no trató únicamente de contrarrestar los efectos del mensaje del advenimiento, sino de destruir al mismo mensajero. Miller aplicaba prácticamente la verdad bíblica a los corazones de sus oyentes, reprobando sus pecados y turbando el sentimiento de satisfacción de sí mismos. Y sus palabras claras y contundentes despertaron la animosidad de ellos. La oposición manifestada por los miembros de las iglesias contra su mensaje alentaba a las iglesias bajas a ir aún más allá, y hubo enemigos que conspiraron para quitarle la vida a su salida del local de la reunión. Pero hubo ángeles guardianes entre la multitud, y uno de ellos, bajo la forma de un hombre, tomó el brazo del siervo del Señor y lo puso a salvo del populacho furioso. Su obra no estaba aún terminada, y Satanás y sus emisarios se vieron frustrados en sus planes. A pesar de tanta oposición, el interés en el movimiento adventista siguió en aumento. De decenas y centenas, el número de los creyentes alcanzó a miles. Las diferentes iglesias se habían acrecentado notablemente, pero al poco tiempo el espíritu de oposición se manifestó aún contra los nuevos partidarios de Miller, y las iglesias empezaron a tomar medidas disciplinarias contra ellos. De ese modo de proceder motivó una réplica por parte de Miller, dirigida a los cristianos de todas las denominaciones, instándoles a que si sus doctrinas eran falsas, que se le probase por las Escrituras que así era. ¿Qué hemos creído?, decía él, que no nos haya sido ordenado creer por la palabra de Dios, la que vosotros mismos reconocéis como regla, la única regla de nuestra fe y nuestra conducta. ¿Qué hemos hecho para que se nos arrojasen tan virulentos cargos y diatribas desde el púlpito y la prensa, y para daros motivo para excluirnos a nosotros, adventistas, de vuestras iglesias y de vuestra comunión? Si estamos en el error, os ruego nos enseñéis en qué consiste nuestro error. Probádnoslo por la palabra de Dios. Harto se nos ha ridiculizado, pero no será eso lo que pueda jamás convencernos de que estemos en error. La palabra de Dios solo puede cambiar nuestro modo de ver. Hemos llegado a nuestras conclusiones después de madura reflexión y de mucha oración, y a medida que íbamos viendo la evidencia de ellos en las Escrituras. Siglo tras siglo, las amonestaciones que Dios ha hecho al mundo por medio de sus siervos han sido recibidas con la misma incredulidad y falta de fe. Cuando la maldad de los de antes del diluvio le indujo a Dios a enviar el diluvio sobre la tierra, les dio primero a conocer su propósito
para ofrecerles oportunidad para volverse de sus malos caminos. Durante 120 años oyeron resonar en sus oídos la amonestación que los llamaba al arrepentimiento para no dar lugar a la ira de Dios y a la destrucción de ellos. Pero el mensaje se les antojó fábula ridícula y no lo creyeron. Alentados en su maldad, se mofaron del mensajero de Dios, se rieron de sus amenazas y hasta le acusaron de presunción. ¿Cuánto se atrevía él solo a levantarse contra todos los grandes de la tierra? Si el mensaje de Noé era verdadero, ¿por qué no lo reconocía por tal el mundo entero? ¿Y por qué no le daba crédito? Afirmación de un hombre contra la sabiduría de millares. No quisieron dar fe a la amonestación ni buscar abrigo en el arca. Los burlones llamaban la atención a las cosas de la naturaleza, a la sucesión invariable de las estaciones, al cielo azul que nunca había dejado caer lluvia, a los verdes campos refrescados por el suave rocío de la noche. Y exclamaban: ¿no habla acaso en parábolas? Con desprecio declaraban que el predicador de la justicia era fanático, rematado, y siguieron corriendo tras los placeres, andando en sus malos caminos. Con más empeño que nunca antes, pero su incredulidad no impidió la realización del acontecimiento predicho. Dios soportó mucho tiempo su maldad, dándole amplia oportunidad para arrepentirse, pero en su debido tiempo sus juicios cayeron sobre los que rechazaron su misericordia. Cristo declara que habrá una incredulidad análoga respecto a su segunda venida, así como los hombres en tiempos de Noé no entendieron hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Así, según las palabras de nuestro Salvador, será la venida del Hijo del Hombre, cuando los que profesan ser el pueblo de Dios se unan con el mundo, viviendo como Él vive y compartiendo sus placeres prohibidos, cuando el lujo del mundo se vuelva el lujo de la iglesia, cuando las campanas repiquen a matrimonio y todos cuenten en perspectiva con muchos años de prosperidad mundana, entonces de pronto, como el relámpago que cruza el cielo, así se desvanecerán sus visiones brillantes y sus falaces esperanzas. Así como Dios envió a su siervo para dar aviso al mundo del diluvio que se acercaba, así también envió mensajeros escogidos para anunciar la venida del juicio final. Y así como los contemporáneos de Noé se burlaron con desprecio de las predicaciones del predicador de la justicia, así también en los días de Miller muchos, hasta de los que profesaban ser del pueblo de Dios, se burlaron de las palabras de aviso. ¿Y por qué la doctrina y la predicación de la segunda venida de Cristo fueron tan mal recibidas por las iglesias? Mientras que el advenimiento del Señor envuelve desgracia y desolación para los impíos, para los justos es motivo de dicha y esperanza. Esta gran verdad había sido consuelo de los fieles siervos de Dios a través de los siglos. ¿Por qué pues vino a convertirse como su autor en piedra de tropiezo y roca de ofensa para que los que profesaban ser su pueblo? Fue nuestro Señor mismo quien prometió a sus discípulos: si yo fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os recibiré conmigo. Fue
Él, el compasivo Salvador, quien previendo el abandono y dolor de sus discípulos, encargó a los ángeles para que los consolara con la seguridad de que volvería en persona, del mismo modo en que había subido al cielo, cuando los discípulos se quedaban mirando con ansias al cielo, hasta perder de vista a aquel a quien amaba. San Mateo 24:39, San Juan 14:3. Fue atraída su atención por las palabras: varones galileos, ¿qué os quedáis mirando hacia el cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros arriba en el cielo, así vendrá del mismo modo que le habéis visto ir al cielo. Su esperanza se reavivó con el mensaje de los ángeles. Los discípulos volviéronse a Jerusalén con gran gozo y estaban de continuo en el templo alabando y bendiciendo a Dios. No se alegraban de que Jesús se hubiese separado de ellos, ni de que hubiese sido dejados para luchar con las pruebas y tentaciones del mundo, sino porque los ángeles les habían asegurado que Él volvería. La proclamación de la segunda venida de Cristo debería ser ahora, lo que fue la primera hecha por los ángeles a los pastores de Belén, es decir, buenas nuevas de gran gozo. Los que aman verdaderamente al Salvador no pueden menos que recibir con aclamaciones de alegría el anuncio fundado en la palabra de Dios de aquel en quien se concentran sus esperanzas para la vida eterna. Volverá no para ser insultado, despreciado y rechazado como en su primer advenimiento, sino con poder y gloria para redimir a su pueblo. Son aquellos que no aman al Salvador, los que desean que no regrese, y no puede haber prueba más concluyente de que las iglesias se han apartado de Dios que la irritación y la animosidad despertadas por este mensaje celestial. Los que aceptaron la doctrina del advenimiento vieron la necesidad de arrepentirse y humillarse ante Dios. Muchos habían estado vacilando mucho tiempo entre Cristo y el mundo. Entonces ellos comprendieron que era tiempo de decidirse. Las cosas eternas asumieron para ellos extraordinaria realidad. Acercóseles el cielo y se sintieron culpables ante Dios. Los cristianos despertaron a una nueva vida espiritual. El mensaje les hizo sentir que el tiempo era corto, que lo que tenían que hacer por sus semejantes tenían que hacerlo pronto. La tierra retrocedía a la eternidad, parecía abrirse ante ellos, y el alma con todo lo que pertenece a su dicha o infortunio inmortal parecía eclipsar todo objeto temporal. El Espíritu de Dios descansaba sobre ellos y daba fuerza a los llamamientos ardientes que hacían tanto a sus hermanos como también a los pecadores que se preparasen para el día de Dios. El testimonio mudo de su conducta diaria equivalía a una censura constante para los miembros formalistas y no santificados de las iglesias. Estos no querían que se les molestara en su carrera tras los placeres, ni en su culto a Mamón, ni en su ambición de honores mundanos. De ahí la enemistad y oposición despertada contra la fe adventista y los que la proclamaban.
Como los argumentos sacados de los pasajes proféticos resultaran irrefutables, los adversarios trataron de prevenir la investigación de este asunto, enseñando que las profecías estaban selladas. De este modo, los protestantes seguían las huellas de los romanistas, mientras que la Iglesia papal le niega la Biblia al pueblo. Las iglesias protestantes pretendían que parte importante de la palabra sagrada, o sea, la que pone a la vista verdades de especial aplicación para nuestro tiempo, no podía ser entendida. Los ministros y el pueblo declararon que las profecías de Daniel y Apocalipsis eran misterios incomprensibles, pero Cristo había llamado la atención a sus discípulos sobre las palabras del profeta Daniel relativa a los acontecimientos que debían desarrollarse en el tiempo de ellos, y les había dicho: el que lee, entienda. Y la aseveración de que el Apocalipsis es un misterio que no se puede comprender es rebatida por el título mismo del libro: Revelación de Jesucristo, que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas que en ellas están escritas, porque el tiempo está cerca. El profeta dice: bienaventurado el que lee. Hay quienes no quieren leer, la bendición no es para ellos. Y los que oyen, hay algunos también que se niegan a oír cualquier cosa relativa a las profecías. San Mateo 24:15, Apocalipsis 1:1 al 3. La bendición no es tampoco para esa clase de personas, y guardan las cosas que en ella están escritas. Muchos se niegan a tomar en cuenta las amonestaciones e instrucciones contenidas en el Apocalipsis. Ninguno de ellos tiene derecho a la bendición prometida. Todos los que ridiculizan los argumentos de la profecía y se mofan de los símbolos dados solemnemente en ella, todos los que se niegan a reformar sus vidas y a prepararse para la venida del Hijo del Hombre, no serán bendecidos. Ante semejante testimonio de la inspiración, ¿cómo se atreven los hombres a enseñar que el Apocalipsis es un misterio fuera del alcance de la inteligencia humana? Es un misterio revelado, un libro abierto. El estudio del Apocalipsis dirige el espíritu a las profecías de Daniel, y ambas contienen enseñanzas de suma importancia, dadas por Dios a los hombres y que se refieren a los acontecimientos que han de desarrollarse al fin de la historia de este mundo. A San Juan le fueron descubiertos cuadros de profundo y pasmoso interés de la experiencia de la Iglesia. Él vio las circunstancias, los peligros, las luchas y la liberación final del pueblo de Dios. Él consigna los mensajes finales que han de hacer madurar la cosecha de la tierra, ya sea en manojos para el granero celestial, ya en gavillas para los fuegos de destrucción. Fueronle revelados asuntos de suma importancia, especialmente para la última iglesia, con el objeto de que los que se volviesen del error a la verdad pudiesen ser instruidos respecto a los peligros y luchas que les esperaban. Nadie necesita estar a oscuras respecto de lo que ha de acontecer en la tierra. ¿Por qué pues esta ignorancia general al tratarse de tan importante porción de las Sagradas Escrituras?
¿Por qué esta repugnancia universal para investigar sus enseñanzas? Es resultado de un esfuerzo bien calculado de parte del príncipe de las tinieblas para ocultar a los hombres, lo que pone de manifiesto sus engaños. Por esta razón, Cristo, el revelador, previendo la guerra que se haría al estudio del Apocalipsis, pronunció una bendición sobre todos aquellos que leyesen, oyesen y guardasen las palabras de la profecía.